Bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática 2024, el libro de Marcos. Escuela Sabática para adultos, alumnos y maestros. Tercer trimestre 2024. Lección número 9, Controversias en Jerusalén. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos 11:25. Marcos 2 y 3 registran 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos. Ver la lección 3. En la lección de esta semana, cuando Jesús llega a Jerusalén, protagoniza 6 controversias con los dirigentes religiosos. Estas dos series de controversias actúan como paréntesis, una al comienzo y otra al final del ministerio terrenal de Jesús. Cada serie tiene que ver con asuntos importantes para la vida cristiana. Las instrucciones de Jesús, aun en estas situaciones polémicas, orientan a los creyentes tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Los líderes religiosos acuden a confrontar, tratar de confundir y derrotar a Jesús, pero sin éxito. Parte de la lección de esta semana incluirá analizar precisamente qué hace que las personas se opongan a Dios y, a su vez, considerará qué pueden hacer los cristianos para superar los prejuicios y hablar al corazón de quienes resisten el llamado del Espíritu. Primer día en Jerusalén. Entrada triunfal. Lee Marcos 11:1 al 11, y Zacarías 9:9 y 10. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús sabía que en Betfagé había un pollino que podía usar. Sabía qué contestar a sus dueños para que sus discípulos pudiesen llevárselo. Marcos 11:1 al 7. Sabía que, al imitar a Salomón en su coronación, cumplía la profecía mesiánica de Zacarías, primer libro de Reyes 1:33 al 34, y Zacarías 9:9. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del Rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales, iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David, el deseado de todas las gentes. Página 523. Es evidente que Jesús planificó su exaltación. Quería que el pueblo lo reconociese como su rey. Marcos 11:8 al 10. ¿Es Jesús el rey de tu vida o estás viviendo la vida como hijo del rey? Sin embargo, Jesús no precipitó los acontecimientos. Al entrar en Jerusalén se deslizó entre la multitud sin ser notado y entró silenciosamente al templo. Marcos 11:11. Los soldados romanos no tuvieron que intervenir. No hubo ningún conato de rebelión. Los dirigentes judíos, llenos de temor, respiraron aliviados cuando Jesús dejó quedamente el templo para volver a Betania. Pero la chispa estaba encendida. Ahora Israel debía decidir entre aceptar a Jesús o rechazarlo. Para algunos, estas escenas son el trágico final de la vida de un hombre bueno y nada más. Sin embargo, esa perspectiva pasa por alto la doble trama que se desarrolla a lo largo de estos capítulos, la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios. La primera aparece en el proceso de quitar la vida al Hijo de Dios, pero la voluntad de Dios triunfa cuando Jesús es crucificado, llevado al sepulcro y resucitado. Maldición y purificación. Lee Marcos 11:12 al 26. ¿Cuál es el significado de los eventos descritos aquí? Jesús y sus discípulos se ponen en camino hacia Jerusalén, distante solo unos kilómetros. El maestro tiene hambre, ve una higuera cubierta de follaje, y se acerca a ella en busca de algunos higos tempranos. Esto no era considerado robo. La gente podía saciar su apetito en el campo o el huerto de un vecino, por lo que la acción de Jesús no es inusual. Levítico 19:9 y 10, 23:22, Deuteronomio 23:25. Sin embargo, no encuentra fruto, pues, como dice Marcos, no era tiempo de higos. Marcos 11:13. Pero entonces, sorprendentemente, Jesús maldice el árbol a oídos de sus discípulos. ¿Qué significa esto? Para destacar el significado de esta acción, el relato gira en torno a la entrada de Jesús en el templo. La palabra griega traducida aquí como templo es hieron, y se refiere a todo el complejo del monte del templo, no al edificio en sí, naos en griego. Jesús expulsa a los que compran y venden en el recinto del templo. Es probable que esto ocurriera en la zona del pórtico real, al sur del templo, donde tenían libre acceso tanto los judíos como los gentiles. Más cerca del edificio del templo había un muro bajo con inscripciones que advertían a los gentiles que no siguieran adelante so pena de muerte. La limpieza del templo por parte de Jesús crea animadversión entre los líderes religiosos. Comienzan a enviar grupos para enfrentarlo. De aquí, surgen los relatos polémicos de Marcos 11 y 12. Pero, antes de analizar brevemente estos relatos, es importante comprender la maldición de la higuera y la purificación del templo. La maldición de la higuera
en combinación con la purificación del templo, es la cuarta de las intercalaciones o historias sándwich de Marcos. El relato contrasta con la purificación del templo. La ironía es que los líderes religiosos se resisten a la purificación del templo y conspiran para acabar con Jesús. Y es este complot el que convierte la limpieza del templo en una maldición. La muerte de Jesús pondrá fin a la razón de ser de los sacrificios en el templo y desafiará la destrucción del edificio mismo. Esto explica por qué la historia de la higuera maldita se incluyó en la narración de la purificación del templo. Marcos nos presenta su cuarta historia sándwich. 1. Marcos 11, 12 al 14. Jesús maldice la higuera. 2. Marcos 11, 15 al 19. Jesús purifica el templo. 3. Marcos 11, 20 al 26. Enseñanzas de la higuera seca. En la parte central del sándwich, Marcos nos muestra el propósito de Dios para su pueblo. La historia que lo envuelve, la higuera, nos muestra cómo actuó Israel. 1. El templo, el propósito de Dios. A. Ofrecía salvación para todos, Marcos 11, 17. B. Pero estaba corrompido, Marcos 11, 17. C. Fue restaurado por Jesús, Marcos 11, 15 al 16. 2. La higuera, actuación de Israel. A. Sus hojas atraían, Marcos 11, 13. B. Pero no servía como alimento, Marcos 11, 13. C. Fue desechada por Jesús, Marcos 11, 20. El plan de salvación se lleva a cabo a través de la iglesia. Si la iglesia falla, Dios la restaura. Pero aquellos que corrompen el mensaje de salvación si no se arrepienten, serán desechados. Hay personas que creen que sin ellos la obra no se va a terminar. Cuidado con esa actitud. La obra de Dios no está limitada. Es nuestro privilegio cumplir la misión. Tercer día en Jerusalén. La autoridad de Jesús. Lee Marcos 11, 27 al 33. ¿Qué desafío plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él? Nadie se atrevió a reprender a Jesús cuando expulsó a los mercaderes del atrio del templo. Sin embargo, al día siguiente decidieron desacreditarlo públicamente preguntándole sobre su autoridad, Marcos 11, 27 al 28. Le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te autorizó para hacerlas? Marcos 11, 28. No esperan una respuesta, sino entramparlo sobre la base de lo que él responda. Pero Jesús demuestra ser más sagaz que ellos al preguntarles acerca del origen del bautismo de Juan el Bautista, ¿era una iniciativa celestial o humana? Demasiado tarde se dan cuenta de que los entrampados son ellos. Jesús también sabía preguntar, Marcos 11, 29 al 30. Ahora la pelota estaba en su tejado. Si aceptaban o rechazaban la autoridad de Juan, debían hacer lo mismo con Jesús, Marcos 11, 31 al 33. Como el debate quedó en empate, Jesús pasó al contraataque. Isaías comparó a Israel con una viña de la que Dios esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor, Isaías 5, 1 al 7. Jesús usó la misma figura. La parábola de los labradores malvados, para retratar la actitud de los dirigentes, Marcos 12, 1 al 11. Ellos se vieron reflejados en la parábola, pero no estuvieron dispuestos a rectificar su conducta, Marcos 12, 12. Cualquiera que conozca ese profeta del Antiguo Testamento reconocerá el vínculo. La viña simbolizaba a Israel, Isaías 5, 7. Claramente, los labradores representaban a los líderes religiosos judíos. El originador de la viña es Dios, y el Hijo amado es Jesús, el Hijo de Dios. Marcos 12, 12 indica que los líderes religiosos reconocen que Jesús ha contado la parábola contra ellos, los irracionales y codiciosos arrendatarios de la viña. Según la parábola, su complot para matar a Jesús tendrá como consecuencia la destrucción de ellos. En realidad, se trata de una advertencia misericordiosa de Jesús, que muestra a los dirigentes a dónde conducen sus pasos. Pero ellos no hacen caso de la advertencia, y optan por continuar con su complot para darle muerte. Aquí se muestra la misericordia de Dios aún para aquellos líderes religiosos. Ellos también son seres humanos que fallan y necesitan tener la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué haces cuando un líder en tu iglesia falla o comete algún error adrede? Preguntas maliciosas. Lee Marcos 12, 13 al 27. ¿Qué está ocurriendo aquí y qué verdades enseña Jesús? Con tal de entrampar a Jesús, fariseos y herodianos se unieron entre sí. Estuvieron dispuestos incluso a alabarle, y a hacer un aparente reconocimiento público de su condición de maestro, Marcos 12, 13 al 14. La pregunta era claramente maliciosa, ¿es correcto dar o no tributo al César? ¿Debemos pagar o no? Marcos 12, 14. Si Jesús dice que paguen los impuestos, lo desacreditarán ante la gente común, que odia a los romanos y sus impuestos. Si dice que no se debe pagar, lo denunciarán ante los romanos.
La respuesta de Jesús es brillante: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Verso 17. Jesús no solamente se libró de toda condenación, sino que aclaró la verdadera relación entre Estado e Iglesia. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12, 15 al 17. Muchos cristianos se han preguntado a lo largo de los años cómo deben relacionarse con los gobiernos terrenales, sobre todo con los que se apartan del temor del Señor. La perspectiva bíblica es que Dios establece los gobiernos y los depone. Daniel 5, 17 al 21, Romanos 13, 1 al 7. Dios concede poder a los seres humanos para bendecir y proteger a los demás, mantener el orden y castigar el mal. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Den, apodidomi, devolver, pagar, al César lo que es del César es la declaración de Jesús acerca de este principio. Debemos respetar a las autoridades bajo las que vivimos y pagar los impuestos que nos corresponden. La segunda parte de la afirmación, dar a Dios lo que es de Dios, indica otro deber, más elevado, que requiere nuestra lealtad suprema. Unos versículos más adelante, Jesús cita Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Marcos 12:30. Basándose en este principio, cuando los líderes religiosos pidieron a los apóstoles que dejaran de predicar acerca de Jesús, estos respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Elena G. de White lo resume muy bien cuando dice que Jesús declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. El otro relato polémico de Marcos 12 gira en torno a la resurrección, y es una disputa planteada por los saduceos, un grupo aristocrático sacerdotal que controlaba los servicios del templo y se oponía a los fariseos. Solo aceptaban los 5 libros de Moisés como dotados de autoridad y no creían en la resurrección. Llegó el turno de los saduceos para dejar en ridículo a Jesús. Usaron una parábola que usaban habitualmente para ridiculizar a los fariseos. Vienen a Jesús con una historia enigmática, probablemente una situación hipotética, diseñada para burlarse de la creencia en la resurrección. Y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si alguno muere y deja a su esposa sin hijos, que su hermano se case con ella, para dar descendientes a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con ella y murió sin hijos. Lo mismo sucedió con el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Al final murió también la mujer. En la resurrección, ¿esposa de cuál será, pues los 7 la tuvieron por esposa? Versos 18 al 23. Los saduceos plantean que los 7 hermanos acaban casándose con la misma mujer, basándose en Deuteronomio 25, 5 al 10, sin dejar heredero y, por último, la mujer muere tras una larga vida. Su pregunta es la siguiente: ¿de cuál de ellos será esposa en la resurrección ya que todos los hermanos estuvieron casados con ella? Así, intentan desacreditar la resurrección, que promovería en este caso la inmoralidad, 7 hombres casados sucesivamente con la misma mujer. Marcos 12, 18 al 23. Sin embargo, Jesús desveló los 2 errores que cometían. Marcos 12, 24 al 27. 1. Ignoráis las Escrituras. Algo común hoy, hay mucha gente siguiendo otros escritos y opiniones, mas sin embargo ignoran las Escrituras. Al contrario de lo que insinuaba la parábola de los saduceos, la Biblia enseña que nuestros cuerpos resucitados no serán los mismos que ahora tenemos, serán como los ángeles, y que la vida después de la resurrección no será una mera continuación de esta, ni se casarán ni se darán en casamiento. Quienes resuciten no se casarán. Jesús descarta la idea de nuevos matrimonios en el cielo. Pero, ¿qué acerca de los matrimonios existentes? Jesús no aborda esta cuestión, aunque en el contexto de su argumento parece claramente afirmar que no habrá matrimonios en el cielo. Esta afirmación ha suscitado muchas preguntas acerca de nuestra felicidad en el cielo, preguntas que solo hallarán respuesta tras el regreso de Jesús. Pero una cosa es cierta: nuestras relaciones en el cielo cumplirán y superarán nuestras expectativas. Podemos confiar en que Dios cuidará de nosotros pues sabe que nos hará felices. 2. ¿Ignoráis el poder de Dios? La segunda parte de la respuesta de Jesús a los saduceos se basa en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Él cita Éxodo 3:6, un pasaje que ellos aceptaban como autoritativo, y señala la declaración de Dios de que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Marcos 12:26. Jesús simplemente dice que esos patriarcas volverán a vivir en virtud de la resurrección. Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Una pregunta sincera. Lee Marcos 12, 28 al 34. Qué profunda pregunta hizo el escriba amigable, ¿y cuál fue la doble respuesta de Jesús?
Hasta este punto del Evangelio de Marcos, la mayoría de los líderes religiosos, con pocas excepciones, son antagónicos a Jesús. Por lo tanto, el hecho de que un escriba escuchara las disputas y apreciara las respuestas de Jesús demuestra honestidad y valentía frente a la animosidad prevaleciente contra él. Habría sido más fácil simplemente permanecer en un segundo plano y solo observar, aún simpatizando con Jesús. Pero este hombre no hace eso. El escriba penetra hasta el corazón mismo de la religión con su pregunta acerca de cuál de los mandamientos es el más importante. Jesús responde con simplicidad y claridad citando la Shema, la confesión de fe del judaísmo tomada de Deuteronomio 6, 4 y 5. El más importante de los mandamientos, dice Jesús, es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, es decir, con la totalidad del ser. Jesús concede un extra al escriba al mencionar el segundo mandamiento en orden de importancia, cita nuevamente el Antiguo Testamento, esta vez Levítico 19, 18. Este mandamiento consiste en amar al prójimo como a uno mismo. La gente se pregunta a veces cómo es posible exigir el amor. El contexto cultural del mandato que aparece en Deuteronomio ayuda a esclarecer esto. Ese lenguaje es tomado de los antiguos pactos o tratados entre partes y el término traducido como amor se refiere al hecho de ser fiel a los requerimientos convenidos en el acuerdo, cumpliéndolos fielmente. Por lo tanto, aunque no se descarta el afecto profundo entre las partes, ese término está mucho más centrado en las acciones que demuestran esa lealtad. El escriba fue honesto y apreció la claridad y la simplicidad de la respuesta de Jesús, reconociéndolas a viva voz. Uno puede imaginar los ceños fruncidos de los otros líderes religiosos puesto que el escriba honesto afirma que la respuesta de Jesús es válida. Algo que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer. Jesús también expresó su reconocimiento hacia el escriba por su respuesta honesta al decirle que no estaba lejos del reino de Dios. No estar lejos no significaba estar dentro. Lo que el escriba todavía necesitaba era reconocer quién era Jesús y seguirlo. Un paso adicional en el camino de la fe. Dios te bendiga.